Tenemos por una parte pues, a Sergio. Sergio trabaja en LG. Al contrario que Heineken no es una compañía que tenga 100 y pico años, pero los productos realmente son muy nuevos en un entorno absolutamente dinámico. Yo casi diría que esquizofrénico, ya nos contarás tú. Bueno, y por otra parte tenemos a Adolfo. Adolfo es el responsable de servicios al cliente de Mediacom, una agencia de medios, que bueno, yo la verdad es que tenía una serie de preguntas para ellos, pero la verdad es que sobre todo, pues hablando con alguno de ellos antes, es que no he conseguido callarles, con lo cual casi prefiero dejároslo caer y que vosotros pues empecéis, ¿no? Yo creo en primer lugar, Internet ha cambiado todo. Es decir, el hecho de existir Internet, empieza a existir la interactividad, la conexión, la medición, pero parece que ya Internet ha creado una conciencia digital y realmente ya empieza a calar. Pero realmente la investigación tradicional se ha adaptado a esto, a este nuevo ecosistema de mediciones, de interacciones, de productos. Cuidado, Adolfo, que tienes un pasado de investigación, luego de medios. Tengo que confesar mi pasado de investigación. Sí, como decía Gerardo, trabajo en Mediacom, una agencia de medios, desde hace 3 años, pero mis 11, 12 años anteriores trabajé en Milborran, una empresa de investigación de mercado, y la verdad es que puedo hablar de mi experiencia personal en este tránsito de la investigación más tradicional al mundo de las agencias, el entorno digital y trabajar con esta cantidad de datos que tenemos a través de todas las disciplinas digitales, y efectivamente sí, la investigación se ha adaptado, ha sacado provecho de todo lo que este nuevo ecosistema digital nos da para entender mejor los comportamientos de consumidores y responder a preguntas que antes o no podíamos contestar o teníamos que contestar a través de las opiniones del consumidor, que muchas veces pueden estar basadas en recuerdos, en percepciones, y ahora bueno, pues podemos contrastar muchos de esos comportamientos o lo que dicen, lo que hacen a través de estas métricas del entorno digital. O sea que desde luego sí, la investigación se ha adaptado y ha sacado provecho de este nuevo entorno. Y para nosotros es un poco lo mismo. Se ha adaptado, pero no se ha adaptado lo suficiente. Entonces seguimos generando y utilizando prácticas en las que estamos muy cómodos, porque lo que hacemos es lo del año pasado un poquito mejor. Entonces ahí nadie corre peligro y todos estamos muy cómodos en ese tipo de gestión empresarial. Entonces, ¿cómo dar ese paso y aprovechar todo lo que se está poniendo a nuestro alcance? Bueno, pues en el mundo de la investigación es muy rico y cuando avanzamos demasiado rápido quizá nos pasa lo que nos está pasando ahora con la medición, que nos encontramos con mucho fraude o que no somos capaces de determinarlo correctamente y se vuelve perjudicial. Porque donde hay dato no hay discusión, pero no hay nada peor que es que ese dato sea malo. Entonces, la dirección es totalmente opuesta, ¿no? Entonces, no lo suficiente, se ha adaptado, pero no lo suficiente todavía. Le estáis hablando un poco, bueno, pues de que la investigación se ha adaptado, de que el dato... A ver, hay un tema que es que se ha cumplido una profecía, ¿no? Que de repente ahora tenemos todo aquí, metido en el bolsillo. Es decir, esto es una cosa que hace unos años no existía. Entonces, si tenemos esto, perdóname... me estás haciendo daño. Ya, lo guardo ya porque veo que se puede volver esto violento. Pero la realidad es... ¿Medimos todo lo que se puede medir? Es decir, realmente se dice que se puede medir todo, pero ¿se puede medir todo? ¿Estamos midiendo todo? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Cómo está evolucionando la medición? Dale. ¿Se puede medir todo? Sí, eso era la profecía que yo pensaba que salvaría el marketing. A mí, yo cuando empecé a trabajar me decían que, sobre todo la típica dicotomía que siempre hay entre ventas y marketing, ¿no? El de ventas trae dinerito, el de marketing se lo gasta. Entonces, yo siempre pensé, bueno, pues el digital salvará Saludos el marketing. a todos los responsables de marketing que gastan dinero y a los de ventas que traen dinero. Yo siempre defiendo como invierte, ¿no? Siempre ha sido, tú te vas a comer y tú eres el que te colorea, ¿no? Esto es la dicotomía que ha habido. Y yo siempre confiaba mucho en el marketing digital porque sería la tabla de salvación. Era muy difícil medir y yo me dediqué mucho tiempo con Adolfo en su anterior trabajo a medir el retorno de una valla. Que esa es la típica. ¿Cómo mides cuánto influye esa valla en el exterior? Bueno, el marketing digital prometía justo eso. Como puedo medir todo, voy a ser capaz de llegar a atribuir y puedo empezar a ver las tendencias, ¿no? Y lo veíamos un poco en las conversaciones anteriores. ¿Qué ha pasado? Que hemos entrado en un punto en el que nos hemos excedido en ello. Y comparto mucho lo que decía Blanca. Somos muy principiantes en el digital, nos hemos lanzado a ello como si fuera la panacea. Encima nos ha pillado una crisis económica, con lo cual era más efectivo y más rentable entrar con los costes que tenía y nos hemos puesto en manos del fraude casi y de no saber cómo manejar pues los robots, las IPs extranjeras, las redes de afiliación que no sirven. Bueno, todo ese mundo que iba a ser la salvación para nosotros y que casi lo necesitábamos como una medida de purgarnos y de justificarnos y empezar a medir el marketing de vuelta,
nos está metiendo en otro tipo de trampa. Entonces, aquí hay un deber de todos como sector de parar, estructurar y entender a qué velocidad podemos andar como empresa, como sociedad, quizá, y profesión. Hilo un poco la respuesta a tu pregunta de si se mide todo o todo se puede medir. Y para agradecer a la audiencia que queda ahora, que sois los valientes que han quedado hasta el final. Es que poner métricas después de quería, comer. Bueno, pero estáis animando bien, ¿eh? También quería pensar un poco en vosotros. Ha habido muchos de los ponentes que han comentado, ¿no? Me apuntaba Elizabeth de Sabadell, nos decía que hay que parar y pensar, y me imaginaba a todos vosotros mañana en la oficina intentando parar y pensar y decir, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo mido? ¿A través de qué? ¿Con cuáles de las métricas? ¿No? Y esto es una pregunta que en realidad ha respondido la investigación, que nace de la sociología y de la psicología desde hace muchísimo tiempo. La psicología y la sociología buscaban encontrar los problemas o las inconexiones entre lo que el consumidor, voy a intentar gestualizarlo, hace, dice, piensa y siente. Y esto es quizá lo que mañana tenemos que intentar trabajar con nuestro consumidor, con cada uno de los consumidores que vosotros tenéis en vuestros negocios. Afortunadamente, las métricas en el entorno digital nos hablan o nos ayudan mucho a entender lo que el consumidor hace, porque lleva un teléfono, porque lo podemos geolocalizar, porque nos deja señales con todos esos clics de los que hablábamos antes. Sabemos lo que dice porque tenemos escucha social, tenemos todos esos comentarios en las redes sociales, todas esas cosas las tenemos. Y es todo lo que ha dado lugar al fenómeno de la matemática o del Mad Men en el mundo de la publicidad. Y desgraciadamente eso nos ha llevado a un territorio en el que nos hemos olvidado de qué va un poco la publicidad y la comunicación. Y no es tanto matemática, sino también mucha magia. Magia por la creatividad, magia por la construcción de marca. Y si mañana en vuestro día a día tenéis la oportunidad de que el compañero de al lado os deje parar y pensar, deberíamos pensar en eso, en lo que piensa el consumidor y lo que siente vuestro consumidor. Y si tenemos al menos 1, 2, 3 mediciones en algún momento del año que nos hablen de esa conexión con ellos. Porque si es así, estaremos trabajando los dos grandes plazos. El corto plazo, porque lo que hace convierte, nos habla de las ventas, de cuál es su comportamiento en el momento actual y de lo que siente, que va a ser lo que haga crecer la marca a futuro. Había un tema muy interesante de Scalpers que nos decía que yo hago todo en digital, porque en digital todo lo que hago tiene un retorno, sé cuál ha sido y controlo qué es lo que me está devolviendo cada uno de los euros que invierto. Pero Scalpers tiene 135 tiendas en todo el mundo ya. Es una marca como un castillo y necesita empezar a tomar conciencia de esa marca que está creando relaciones con su consumidor, porque hoy vende ropa y mañana puede vender cualquier otro servicio bajo esa marca. Y si esa marca es fuerte, aceptará ese servicio y le dará continuidad a la marca. En ese sentido, mi petición para vosotros es: hagamos caso a Elizabeth, paremos y pensemos en ese pensar y sentir de los consumidores, que es lo que hace que la marca tenga recorrido a largo plazo. Estáis hablando un poco de medir el retorno. Cuando hablamos de medir el retorno, realmente ahora mismo estamos hablando ya mucho de estrategias multicanal. Es decir, la realidad es que ahora mismo ya no se hace una estrategia solamente para digital. Es decir, hablabas tú, Adolfo, de digital, pero por otra parte tiendas, es decir, mucho only offline. ¿Somos capaces de medir todo el ROI pre y post campaña? Es decir, porque la realidad es, ¿cómo medimos lo que tenemos hoy, lo que invertimos? ¿Somos capaces y cómo lo medimos? Somos capaces, al CEO le decimos que sí. Pero mucha de la metodología sigue siendo igual. Hacemos un pre, hacemos un post y muchas de las variables que hemos tocado en canales no traqueados o omnicanalidad, vamos al mundo offline, sigue estando medida de la misma manera. Y cada vez vemos más colaboración. En mi caso, nosotros vendemos a través de terceros, ¿no? Distribuidores de electrónica de consumo. Y está en el debe de ellos, y nosotros empujamos mucho, porque mejoren y cedan esos datos de vuelta. Estamos viendo con la competitividad que está despertando el canal online, estos nuevos pure players entrando, tanto estadounidenses, chinos ahora, AliExpress, Amazon me refería, cómo todo está empezando a dinamizar muchísimo más esa velocidad. En cuanto a omnicanalidad, nos hemos refugiado en lo que podemos medir, y los que tienen circuito de venta propio, canal de venta propio, pues tienen mucha mejor conversión para poder llegar a un cierre de esa manera.
los que no, pues vamos midiendo caminos intermedios. Y se parece mucho a lo que yo hacía hace 10 años. Es, oye, pongo anuncio en televisión, me suben este tipo de percepciones de valores de marca, esto acaba en cuota de mercado. Hay mucho que hacer todavía y sobre todo es la conexión entre el off, que quizá ha pecado de, bueno, yo comparo el mundo digital y cómo estamos en este momento en una persona que andaba y utilizaba solo un sentido, la vista. Esto era el mundo offline. Y llegaba a su destino y como todo el mundo trabajaba con ese solo sentido, bueno, pues la cosa conseguía objetivos. Ahora nos han abierto otros sentidos y estamos aprendiendo a cómo manejarlos y no solo nosotros, sino también el consumidor. Y eso o nos ponemos todas las pilas ahí y realmente conseguimos transmitir de otra manera la información y colaborar entre marcas y distribuidores, o la omnicanalidad acabará estando compartimentada. O modelos como Scalpers con tiendas propias o la distribución de tercero pues sufrirá mucho en ese punto. Decías, somos capaces, hacemos todos los esfuerzos que son necesarios para intentar serlo. Cada vez hay más marcas que se benefician de los desarrollos que en el mundo de la investigación se han ido produciendo por esta integración del on y el off. Bueno, desde hace muchísimos años disponemos de paneles de consumo que hacen seguimiento de la rotación, de las cuotas de muchas categorías de consumo. Estos paneles se han fusionado con las audiencias de televisión para entender cómo planifico televisión para hacer campañas sobre un target de consumo específico y entender el efecto que esa campaña ha tenido a lo largo del tiempo. Estas integraciones se producen y nos están dando cada vez más una visión más amplia, más mixta, off y on, de cuáles son esos efectos de campaña. Pero hay otra cuestión que es muy importante, ¿no? Y teniendo a Facebook en la sala y su people marketing, ¿no? El pensar en el individuo y en esa relación que ellos tienen con una persona en cualquiera de sus dispositivos móviles, la tecnología empieza a permitirnos tener esa visión integrada del individuo, no solo en una de las plataformas, sino en un sentido amplio de toda nuestra comunicación. En el grupo se han desarrollado tecnologías que nos permiten capturar ese impacto de nuestras campañas en digital en todas las diferentes disciplinas para responder realmente a esa fantasía del consumer centric. Si estamos hablando de personas, de individuos, necesitamos tener una visión integral. No quiero ver cómo funciona cada una de las disciplinas en search, social o display, sino entender cómo todos esos impactos han trabajado sobre una persona para cambiar su comportamiento. Y afortunadamente se han dado muchos pasos muy interesantes en la tecnología para poder tener esa visión integrada. Y ahí, perdón, por favor. Hay un punto, y volviendo ¿se podía hacer todo? Sí, y todo esto nos da el dato. Y quiero volver, porque me encanta la expresión que utilizabas, Adolfo, de math men. O sea, si ahora tendríais que recomendar a alguno de vuestros hijos que estudiar, yo cada vez que me encuentro en encuentros sectoriales, los últimos 2 que he tenido, todo el mundo está reclamando ese tipo de perfiles de science data, science managers, cómo integrar negocio más métrica de una manera efectiva, y no lo hay. Y el management tradicional, cuando se tiene que enfrentar a regresiones lineales, árboles, bueno, da mucho vértigo y rechazo. Y por el otro lado, puro matemático tampoco funciona porque no entiende negocio. Y nuestro sistema educativo no está formando esos perfiles o no están llegando todavía a la calle. Entonces, ahora mismo, bueno, pues veremos 2 tipos de velocidades, de dato que entra dentro de la casa y dato que se pierde porque no es capaz de ser extraído, ¿no? Bueno, un poco para cerrar, que ya se nos está acabando el tiempo, hablamos de términos médicos de la salud de marca. Es decir, ¿somos capaces de medir ahora la salud de marca? ¿Qué entendemos por salud de marca y cómo la relacionamos con la cuota de mercado? Porque al final pues, la salud de marca pues, es una cosa que puede resultar un poco etérea, aunque se habla mucho de ella, pero por otra parte lo que queremos es tener una cuota de mercado sana. Tengo que pedir perdón y hablar de mi libro, que no quiero hablar de mi libro, pero dentro del grupo yo pertenezco a WPP, tenemos las agencias Kantar y durante muchísimos años se ha trabajado en las agencias de investigación de mercado el análisis del brand equity, de la fortaleza de marca. Y ha ido evolucionando. Antes nos preocupaba qué notoriedad tiene nuestra marca, cuánto nos consideran en una próxima compra o si somos la marca preferida. Y ahora muchas de esas mediciones de brand equity se centran en 3 grandes valores. Y es si mi marca es diferente a las que compiten en mi categoría y si mi marca es relevante, porque tanto por responder a las necesidades del consumidor como por la afinidad emocional, mi marca destaca. Entonces, es muy interesante que
aquellos tracking terribles del pasado en los que teníamos cuestionarios y miro a Sergio, 45 minutos entrevistando a una persona, han pasado a ser 3-4 preguntas muy concretas sobre esa fortaleza de marca y unido a todo lo que el entorno digital nos da para entender esa fortaleza de marca. Entonces, ha evolucionado la forma en la que medimos, cada vez de una forma más precisa, menos exigente en tiempo y bueno, es una suerte para dar un papel distinto a la investigación de mercado en todo ese entorno. Si me permites, una pequeña anécdotita muy rápida. Cuando empecé a trabajar en Millward Brown me contaban que, bueno, hoy ya no nos acordamos y muchos de los que están aquí seguro no lo han sufrido, los encuestadores llamando puerta por puerta y pidiendo que les contestases a una encuesta, ¿no? Y contaban la anécdota de un entrevistador al que le dan la ruta y le dicen, oye, tienes que visitar hacer 15 entrevistas esta mañana, esta es la ruta, este es el barrio por el que tienes y este es el target. Y esto es un negocio muy interesante porque se paga 15 euros cada una de las entrevistas. Y recuerdo que contaban, ¿no?, el entrevistador volviendo frustrado a las 6 de la tarde a la oficina diciendo, lo dejo, no puedo con esto. He hecho 3 entrevistas y solo he conseguido que una ama de casa me pague por esa entrevista. El tipo había cogido y había hecho que la señora que le había contestado en la entrevista había cobrado a esa señora los 15 euros de la entrevista. Hoy en día esto es inimaginable. Llevamos el móvil y nos dice muchísimo de lo que hacemos en nuestro día a día, consumimos, intereses, blogs, deporte, no sé qué. Todas estas cosas ya no necesitamos preguntarlas, necesitamos centrarnos en esa esencia de marca. Eso es. Yo estoy un poco ahí, remato muy rápido, que se nos acaba el tiempo. Las mediciones tradicionales de salud de marca ya no pueden ser de esa manera. O el que esté mirando todavía una vez cada mes, cómo es cada mes, las marcas que lo miran cada mes, cómo es su salud de marca en cuanto a notoriedad, preferencia, price premium, intención de compra, bueno, se van a perder el tren porque la cantidad de datos que somos capaces ahora mismo de ver en base diaria es lo que tiene que inferir cómo va a comportarse, ¿no? Y más en un entorno que se mueve tan rápido con un teléfono móvil que llevamos encima y donde podemos ya sacar conclusiones muy rápidas de hacia dónde va a salir ese parámetro final que sería la nota con una vista de cuadro de mandos en tiempo real. Y ahí ya. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con esto terminamos la intervención de los dos últimos batalladores. Un poco por resumir los puntos que hay. Bueno, realmente tenemos cada vez más investigación, más datos y realmente tenemos la necesidad de tener, como lo llamaba Adolfo, los mathmen. Es decir, cada vez tenemos gente que controla más el medio cuantitativo, la abundancia de datos y que realmente son capaces de extraer conclusiones de eso, más que antes los madmen, los locos, ¿no? Las empresas tienen una falta total de perfiles, es decir, tenemos que buscar también perfiles de personas que sean capaces de moverse en este ecosistemas. Comentaba antes Jenny, estamos hablando de temas muy tradicionales, pero tenemos que ser capaces de unirlo a la tecnología y a los datos nuevos que tenemos. Y bueno, cuando tenemos la publicidad basada en datos, realmente también necesitamos la magia. Tenemos que ser capaces de conectar con el corazón de las personas. Decía Adolfo, tocar, pensar y hacer. Es decir, realmente tenemos que ser capaces, con la comunicación y la publicidad, de ser capaces de tocar esos aspectos. Por una parte, tocar, por otra parte, saber lo que está pasando y por otra parte, conseguir que ocurra algo, ¿no? Realmente la publicidad está basada en el terreno de las emociones y, por lo tanto, ¿cuáles son las buenas ideas creativas? Las que llegan al corazón del consumidor y realmente le mueven a hacer algo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estas ideas creativas hay que hacerlas llegar. Y hay que hacerlas llegar a un consumidor a través de los diferentes medios y eso exige una campaña integrada. Que cada punto de contacto aporte su grano de arena a trasladar no solamente en el momento y de la manera adecuada, sino realmente el contenido para las personas. Realmente los directores de marketing tienen la necesidad de combinar eso, combinar métricas mucho más duras con métricas mucho más soft o blandas, ¿no? Y las marcas más fuertes son las que realmente van a conseguir a largo plazo establecer esa relación con el consumidor y utilizando todos estos datos. Realmente no debemos olvidarnos que a largo plazo la tecnología combinada con los datos y combinada con ese entendimiento del negocio, lo que va a hacer que las marcas triunfen a largo plazo y realmente sean unas marcas ganadoras. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.